con un predominio de neutrófilos. Aquí lo que hubiéramos pensado, basándonos en los puros numeritos, hubiera sido una infección por piógenos, o una infección por piógenos, que es lo más común. Pero cuando revisamos el extendido, encontramos neutrófilos que han fagocitado algo. Esto está fagocitado, corresponde a histoplasma. Mencionábamos que los neutrófilos no funcionan en sangre de entrada porque la sangre es estéril, pero en este caso la infección está en circulación y los neutrófilos en alguna región del cuerpo tuvieron el tiempo para poder llevar a cabo la fagocitosis. Uno podría pensar, ok, entonces mis neutrófilos me están defendiendo, ¿no? No creo que esto pueda ser muy grave. Pues sí es muy grave. Tan grave que este paciente falleció al otro día. Desde que iniciamos esta semana de charlas, fui muy enfático y muy claro al mencionarles que los glóbulos blancos no funcionaban en sangre, porque si ustedes por alguna razón llegasen a tener un agente patógeno en la circulación, esto puede ser de consecuencias fatales, porque por circulación van a llegar a cualquier parte del cuerpo. Histoplasma es un hongo capsulado, cuyo mecanismo de patogenicidad, si recordamos, así rápidamente, dijimos, los microorganismos se llaman microorganismos de proliferación extracelular, y ahí estaban los piógenos, dijimos las bacterias, como estafilococos, estreptococos, neumococos, producían una membrana rica en carbohidratos que se hidrataba y la volvía resbalosa a la posibilidad de una fagocitosis, es un mecanismo. Y histoplasma, leishmania, que más adelante veremos, tenían un mecanismo de patogenicidad diferente. Y esto era que se dejaban tragar, pero no se dejaban matar, porque descomponían el sistema microtubular, que es donde se movilizan los lisosomas que tienen las células fagocíticas, en este caso específicamente el macrófago. Pero en condiciones normales nosotros teníamos una respuesta a esta evasión de la destrucción por parte de los macrófagos, y era que teníamos o tenemos linfocitos CD4 que secretan interferón gamma, que le recomponía a los macrófagos la capacidad de matar a los microorganismos. Pero, si ustedes recuerdan, en este paciente mencionamos que tenía VIH. Entonces, las infecciones por este tipo de virus matan específicamente a los CD4, que vienen siendo como el cerebro de la inmunología. ¿Se acuerdan ayer que dijimos un B le presenta el T, y el T en un principio es el que activa a las células? ¿Se acuerdan de eso? Imagínense al linfocito T como si fuera la jefa, nuestra mamá.
Si ustedes recuerdan, o incluso seguramente les pasa hasta estos entonces, si la jefa dice no, no es no. Y hágale como quiera. Papá que se respeta, si un hijo le pide permiso para algo, el papá va a decir, ¿qué dijo tu mamá? No, pa, es que mi mamá pues dice que tú. Uy, no, hijo, no. Ese que yo decida es un no, nada más que no te quiso decir. No pregunten. El linfocito B, para poder continuar su proceso de maduración hacia una célula productora de anticuerpos específicos para X microorganismo, necesita de la aprobación de un T, específicamente de un CD4 que llamamos cooperador. Hay CD4 inflamatorios que son los que producen interferón gamma, pero el virus mata a los CD4 cooperadores inflamatorios. Entenderán que entonces este grupo de pacientitos que desafortunadamente padecen la infección, si no llevan un control, van a tener una cantidad paupérrima de CD4 y entonces no van a tener un mecanismo inmunológico capaz de producir anticuerpos específicos contra cualquier cosa. Entonces son pacientes que sufren de inmunosupresión. Ahora, este hongo se encuentra en el guano de los murciélagos, pero no nada más de eso, sino también de las aves. Entonces, cualquier persona puede asistir un día a la iglesia, al parque, donde hay palomas, hay aves, y las aves por naturaleza van a hacer sus necesidades, las cuales caen al piso, se secan, y el aire vuela ese tipo de residuos, y entonces usted, sin deberla ni temerla, pudiera estar inhalando al hongo. ¿Qué le pasa a una gente normal? Nada, porque en un principio el hongo va a ser fagocitado por los macrófagos, no va a poder matarlo, pero entonces llama a los que le pueden ayudar, que son los CD4 inflamatorios, le dice, ¿qué pasó, carnal? No, fíjate que me traía un hongo, no puedo con él, échame la mano, ¿no? Entonces el CD4 dice, no te preocupes, carnalito, ahorita te secreto interferón gamma, que te va a permitir matar al microorganismo que tienes en tu interior. Chile. ¿Qué pasa? Nada. Pero si la persona tuviera deficiencia de CD4, como en el caso del VIH, entonces va a ser una infección que no va a ser controlable. Es una infección que en un principio se encuentra en el tracto respiratorio, en el sistema respiratorio, pero ante la no eliminación se puede propagar. Y entonces llega a la circulación y entonces ahí te llamabas Marta, porque entonces va a tener una histoplasmosis generalizada, porque ya dijimos que esto puede llegar a cualquier parte del cuerpo con sus correspondientes consecuencias fatales. Entonces apúntele como un dato digno de recordar, como muchas cosas que seguramente ustedes ya han estado apuntando durante estas ya 3 semanas que nos hemos estado viendo. Todo paciente que desarrolla histoplasmosis, tiene que tener una prueba para VIH. Todo paciente que tenga histoplasmosis debe tener una prueba para VIH. ¿Por qué? Porque la gente normal de entrada no tendría esto, no le pasaría nada. De ahí la importancia. Y a lo mejor usted dice, pues que el doctor no pidió eso. Me vale.
Me vale, usted la hace. ¿Para qué? Para su seguridad. Para su seguridad. Punto. ¿Para qué? Para que le diga a sus compañeros que tengan que ver con esto. Ojo. Y decir, aguas, este paciente que estamos estudiando es VIH positivo, toma todas las debidas precauciones. Y aquí sucede algo que no me van a dejar mentir. Seguramente alguno de ustedes dice, pues yo la verdad no trabajo con guantes, me estorban, me sudan las manos. Y yo soy muy cuidadoso. Cuando trabajo yo ya no me ensucio. No, pero los accidentes pasan. Pero si usted hágalo como un, ¿cómo le dicen? Como un ensayo, como una prueba, rotule de la nada un tubo que diga VIH positivo y déjelo en una mesa. En el momento que la persona que va a procesar una muestra que diga VIH positivo, uy, no. En ese momento se pone hasta triple guante para procesarlo. Y si usted le pregunta, oye, ¿por qué te pones tantos guantes? La respuesta va a ser, es que es VIH positivo. VIH positivo, tengo que cuidarme. Sí, pero pues tú nunca usas guantes. No, pero ahora sí sé que es VIH positivo. Ah, o sea que si no supieras que es VIH positivo, no te cuidas. Pues no, porque yo soy muy cuidadoso. No, la realidad es que tendrían que utilizar siempre todas las medidas de protección. Nosotros que nos dedicamos a cuestiones de laboratorio, somos personas pues de un nivel alto de riesgo. Quien no se ha picado con una aguja, no ha vivido. Si usted nunca se ha picado con una aguja, vivan, señores, vivan. ¿Qué sabes tú de estrés si nunca te has picado con una aguja? ¿Yo qué sé picarme con la aguja? No. Fue un accidente. Yo mismo me piqué por no tomar las precauciones, por una distracción. Claro que pues, un piquete, pues el guante no te va a servir de nada. Pero de todas maneras, recuerden esto, manipulamos fluidos. Y ahí están las posibilidades de contagio. Puede ser hepatitis, puede ser VIH, lo que usted quiera. Entonces quiero que noten que en efecto el neutrófilo fagocitó. Qué chido, ¿no? Pues sí, chido, porque pues trata de hacer algo. La verdadera bronca es que ya por circulación esto no pinta bien. Ese paciente ya lleva las de perder. Quisiera yo ser optimista, pero todos los casos, y han sido como, no muchos, como 10, todos los casos donde el paciente tiene histoplasmosis, curiosamente todos tienen VIH. Por eso se las paso al costo. Y 10 de 10 se mueren. Se mueren. Y esa es una de las miles de razones en las que yo me baso para reafirmarles, no se confíen que los glóbulos blancos en circulación, no. Eso es bien delicado. Es bien delicado. Por eso la gente no debería tener ningún microorganismo en sangre. Si no, ya estamos de pierde. Entonces es importante que usted le diga al doctor que hay neutrófilos que han fagocitado algo. Que en este caso es un hongo capsulado. Y esto es histoplasma. Claro que tenemos que hacer una confirmación y entonces pues se tiene que hacer un cultivo en medio de saburo. Pero morfológicamente esto sugiere histoplasma. Aparte, clínicamente los pacientes tienen un cuadro severo de neumonía.
recordando lo que les acabo de decir, aquí está mal, no es histoplasma pneumoniae, es una capsulatum, hay un error de dedo, bueno, de muchos dedos. Como ya lo mencioné, está en el guano de los murciélagos. Los pacientes presentan fiebre, hepato y esplenomegalia, porque los macrófagos del vaso, los macrófagos del hígado, que son las células de Kupffer, empiezan a fagocitar esos microorganismos. Entonces el macrófago crece en tamaño, crece en tamaño, crece en tamaño, se muere, como no pueden eliminarlos, se liberan los microorganismos, más macrófagos se reclutan, se mueren, y más macrófagos se reclutan y se mueren, y más macrófagos se reclutan y se mueren, y entonces el órgano empieza a crecer. Por eso el hepato y la esplenomegalia. Y también van a encontrar ustedes en circulación algo que se conoce como un cuadro leucoeritroblástico o anemia leucoeritroblástica, que es cuando ustedes encuentran anemia más plaquetas bajas, más eritroblastos, más granulocitos en maduración. Eso se llama anemia leucoeritroblástica. Que puede ser sugerente de varias cosas, ¿no? Puede ser sugerente de varias cosas. Puede ser histoplasma, puede ser leishmania, puede ser cáncer metastásico, puede ser mielofibrosis, mucormicosis, tuberculosis, todo lo que tenga que ver con un proceso de sustitución medular puede asociarse a un cuadro de anemia leucoeritroblástica. Entonces, es un pequeño esquema donde simulamos un macrófago. Estos son los granulitos o lisosomas, y nótese que están anclados en una especie de microtúbulos. El histoplasma es fagocitado, pero histoplasma, una vez que está dentro del fagosoma, descompone el sistema de microtúbulos. Por lo tanto, no se pueden fusionar y vertir su contenido hacia el fagosoma, y entonces el microorganismo no se muere, se reproduce al interior, y después este macrófago explota, se muere. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que el macrófago pide ayuda, y entonces dijimos, macrófagos, linfocitos B y células dendríticas presentadoras de antígeno tienen moléculas de clase 2, en donde logran exponer una porción del microorganismo, un antígeno, un péptido. Y las moléculas de clase 2 son reconocidas por el receptor de células T, pero de los linfocitos CD4. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener un linfocito CD4 inflamatorio que le va a secretar interferón gamma, y entonces el macrófago va a poder recomponer su función, y la realidad es que la infección no es grave. Eso sería lo esperado. Pero ya dijimos que en el VIH, pues hago mucho hincapié en el VIH, no tenemos CD4. Pues son muy pocos. Entonces un paciente que no tiene CD4 lo agarra un virus, una bacteria, un hongo, un protozoario, lo pone mal. Dije VIH, pero realmente hay otras causas de inmunosupresión. Un paciente desnutrido, la desnutrición también es una bronca. Pacientes bajo tratamiento para algún tipo de cáncer o leucemia, pacientes con quimioterapia,
también son pacientes que están inmunosuprimidos. Entonces yo ahí nomás se las encargo. ¿Sí puede haber microorganismos en circulación? Sí, pero si esto llega a suceder, piensen en lo peor. Siguiente cuadro infeccioso. Paciente masculino de 38 años de edad, con fiebre y tiene lesiones cutáneas. Lesiones cutáneas. Y se realiza una impronta de lesión, que es poner un porta sobre la zona lesionada y lo que se le pegue se deja secar y después se hace una tinción. Entonces este es un macrófago que también tiene algo tragado. Algo tragado. Y entonces a veces en la inexperiencia uno podría pensar, caray, pues puede ser leishmania o puede ser histoplasma. Una de esas dos cosas es. ¿Ok? Pero quiero que noten que déjenme quitar un puntito. Esto estoy señalando este chipotito, aquí está este. Ese es como un palito. Bueno, no se llama palito, ¿verdad? Se llama blefaroplasto. Pero usted aprende a hacerlo como el palito y así nunca se va a equivocar. Histoplasma, apúntale, no tiene palito. Histoplasma no tiene palito. Leishmania son sutilezas, ustedes quieren, ¿eh? Sí tiene palito. Leishmania sí tiene palito. Aparte, es importantísimo que ustedes tengan a bien tener clínica. En este caso son lesiones cutáneas, úlcera de los chicleros se le conoce también, y el otro tiene problemas respiratorios. Entonces con la clínica ustedes pueden saber más fácil qué onda. Hay lesiones que son bastantes características. Me voy a salir tantito de esta presentación y ahorita déjenme buscar una que no, unas fotografías que no puse aquí. Déjenme ver si la tengo aquí en la computadora. Para que vean que seguramente ustedes ya las han visto, pero quiero que creo que no. Quiero enseñarles las lesiones. Tengo la memoria, si no, aquí está. Ahí está.
Esto que vamos a ver ahorita son lesiones del leishmania. Así empieza. Nótese que alrededor. Doctor, no sé la presentación. Perdón, déjenme. Perdón, es cierto. Gracias, Químico, por mencionarme eso que no estaban viendo, perdón. ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí. Perfecto, Químico. Excelente. Perdón por ese contratiempo ahí de las fotos, pero ya están. Nótese las lesiones, en ese caso de leishmania. México como país obviamente no tiene leishmania en todo el territorio, solamente son en las partes más tropicales. Pero quiero que noten, por ejemplo, que ya está más lesionado el tejido, esta otra, pero empiezan así chiquitas. Miren. Bueno, es otra cosa, pero bueno, es un paciente con anemia hemolítica. Puso todo amarillito. Y aquí está otro caso. Así empiezan. Y eventualmente, como no pueden los macrófagos eliminarla, se empieza a propagar sobre el tejido y fíjense, la mejor definición es el campo de batalla nunca queda intacto. Estas lesiones son la evidencia de que en esa región se está llevando una batalla entre el microorganismo y mis células fagocíticas. Y entonces, obviamente, el producto o el resultado final son este tipo de lesiones. Miren, aquí este paciente tiene múltiples lesiones. Esto se transmite por un mosquito. Y luego la gente la gente no sabe, ¿verdad? Es hasta cierto punto justificable. Pero los pacientes suelen hasta quemarse con colillas de cigarro, pues con tal de pues, curarse, ¿no? Pero obviamente no tiene nada que ver con... Aquí este paciente se aplicó ya una crema. Son lesiones. Así empieza. Y bueno, después aprovechando la fotografía, aquí tenemos al Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, nombrado así en honor a Carlos Chagas, que fue el que lo describió. Trypanosoma cruzi, que también se le conoce como Trypanosomiasis americana. Agentes infecciosos. En ese caso, esta infección es transmitida por una chinche que
se le conoce como chinche besucona, aquí en México la conocemos así, no sé, allá en su país, es un fiatomino que pica, aspira sangre, pero como su intestino es muy corto, al mismo tiempo que está comiendo, empieza a defecar, y en las heces está este protozoario. Entonces, cuando algún microorganismo o insecto nos pica, pues por naturaleza lo que hacemos es rascar. Y en el rascado nos estamos autoinoculando. Entonces, no se rasquen hasta que no vean que les picó. Trypanosoma cruzi. Y este es el Trypanosoma rhodesiense o gambiense. Este es el Trypanosoma africano, ¿verdad? Lo dejamos así. Y esto, pues es leishmania, que ya vimos las lesiones que produce. Otro tipo de infección que también es, pues, delicada, porque puede ser mortal, es Plasmodium. Y hay Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y el chilasperlas, que se llama falciparum. Estos que estamos viendo aquí corresponden a trofozoitos que se llaman trofozoitos en anillo, y nótese que literalmente son como un anillo, por eso se llama trofozoito en anillo, y tiene un núcleo que es como una piedrita, como si fuera un anillo de matrimonio, pero no de matrimonio, sino anillo de compromiso, perdón. Y entonces usted diga, uy, no, ya tiene el anillo de compromiso, ya valió. No pregunto. Mal ejemplo, pero se van a acordar de mí. Piedra del anillo expuesta sugiere falciparum. El Trypanosoma, el Plasmodium malariae también tiene un núcleo, pero el núcleo es invertido. Es como si más para adentro, para que me entiendan. Entonces, obviamente cuando ustedes ya lo lleguen a observar en un pacientito, si no se quieren meter en broncas, pues lo pueden reportar como Trypanosoma, Plasmodium sp. Aunque si pueden echarle la mano al paciente diciéndole cuál pudiera ser, es importante. Por ejemplo, el Plasmodium vivax, los glóbulos rojos infectados se vuelven macrocíticos e hipocrómicos. En Plasmodium vivax, los glóbulos rojos infectados se vuelven macrocíticos e hipocrómicos.
ejemplo. Y en las formas maduras del microorganismo, que se llaman esquizontes, en el Plasmodium vivax, apúntale, los esquizontes tienen más de 12 núcleos en la forma madura, que vuelvo a repetir, se llama esquizontes. Más de 12 núcleos, de 12 a 24 para ser específicos, que en realidad cada núcleo corresponde a un merozoito, que es la forma infectante. Plasmodium ovale, los glóbulos rojos infectados les salen una especie de como de piquitos que se llaman fimbrias. En Plasmodium ovale, los glóbulos rojos infectados les salen una especie de piquitos, algo parecido a esto. Y eso sugeriría, es una forma muy sencilla o algo práctico, Plasmodium ovale. Plasmodium malariae, por ejemplo, la forma de trofozoito tiende a hacerse de una forma alargada, como una bandera, dice la gente, trofozoito en bandera. Eso indica Plasmodium malariae. Y en esos tres casos siempre van a encontrar la forma madura, que se llama esquizonte. Pero en Plasmodium falciparum no se ve. Si ustedes no encuentran formas maduras, aguas, porque esto sugeriría Plasmodium falciparum. Si ustedes quieren ver mejor Plasmodium, tiñan la laminilla con Giemsa, se ve más bonito. Estas son tinciones del white, pero con Giemsa se ve más bonito. Esa es como una sugerencia. Paludismo es transmitido por el mosco del género Anopheles. Y ya dijimos que hay varias posibilidades. Falciparum es el mortal. Y en el caso del Plasmodium malariae, pues ahí lo más importante es que produce glomerulonefritis. Glomerulonefritis. Siguiente caso. Una biome completa y absolutamente normal. Entonces, pues nadie en su sano juicio haría frontis a una biometría que es normal, como seguramente pasa en muchos lugares. Error. En la medida de sus posibilidades, traten de hacer siempre frotis. Pueden llegar a diagnosticar cosas. Vamos a meternos ya con la patología hereditaria de serie blanca. Y nótese que estos neutrófilos tienen núcleos bilobulados simétricos, ¿no? Como si
fueran lentes de sol. Si usted le pone aquí una rayita, aquí como lo estoy simulando, una carita. Esa es la morfología de Pellier. Pellier-Huet, anomalía de Pellier-Huet. Anomalía de Pellier, que no nada más afecta a los neutrófilos, sino también puede afectar a otro tipo de células como los eosinófilos. Tendría que ser bilobulado y sin embargo no se bilobuló. Este es un diagnóstico morfológico. ¿Qué le pasa a estos pacientes? Nada. Sus neutrófilos funcionan perfectamente. Su único detalle es que tienen una forma diferente. Una forma diferente. Lo característico es que sean bilobulados simétricos, pero no estoy diciendo que todos los neutrófilos tienen que ser así. Otros quedan como bandas. Incluso ustedes cuando lo reportan en su diferencial, pues dirían, pues es que es banda, ¿no? Pues está así como tripa. Sí, pero el hecho de encontrar neutrófilos así, como gafas de sol, y no encontrar neutrófilos con 3 lóbulos perfectamente definidos, eso es diagnóstico de Pellier. Por eso cuando la gente dice que el químico no hace diagnóstico, ternurita, no sabes lo que dices. Claro que mis amigos químicos sí hacen diagnósticos, porque el doctor no sabe que este paciente tiene alguna alteración en las células. ¿Por qué? Porque pues, clínicamente está re bien. ¿Funciona bien? Sí. ¿Hay broncas? No. Y no faltará quien diga, ay, Manolo, si todo está bien, si los neutrófilos funcionan bien, ¿por qué lo dices? Se va a espantar el paciente. Ay, hijo, qué mal estás. No has entendido nada. Una cosa es que no dé problemas. Y otra cosa muy diferente, que esta persona se pueda enamorar de alguien que tenga lo mismo. Ojo, por eso los prenupciales deben llevar bioma. Porque resulta que estos pacientes que tienen Pellier, en efecto, no tienen nada. Sus neutrófilos funcionan bien. Pero si 2 personas con Pellier se encuentran, se gustan y hacen sus cosas, pueden tener un hijo homocigoto. Y el homocigoto para Pellier, también aquí por ciento hay un error, las diéresis van a incluir la E. Un homocigoto para Pellier sufre de displasia ósea. Que traducido al castellano quiere decir está muy malito. Se puede morir. Por eso es importante el estudio de los prenupciales. Displasia ósea. Y apúntele, los pacientes con Pellier tienen una mutación en el receptor
Pelger se produce por una mutación en el receptor para lamina B. Mutación en el gen para lamina B. Bueno, como fuera lámina, pues sin acento la lamina B, B de bueno. Esa es la bronca del Pelger, una mutación en el gen para lamina B. Técnicamente, ¿qué tienen? Nada. Tengo que decirlo, Simón. Para decirles al paciente, bueno, si el día de mañana que usted quiera formar una familia, pues estudie con calmita a su pareja. No vaya a ser que puedan tener un hijo como cigoto, el cual va a venir a este mundo únicamente a andarle padeciendo. Entonces tiene que decirle al doctor que el avión es normal, aunque generalmente estos pacientes se diagnostican porque el paciente se infecta como cualquier hijo de vecino. Y entonces a lo mejor tiene una infección, le da fiebre, el doctor pide un avión y como los leucos son elevados en las infecciones, se hace el frotis y ahí es donde se dan cuenta que el paciente tiene un avión. Es decir, es un hallazgo. Pero puede ser que el paciente no tenga ningún síntoma y se hace un avión y como ustedes siempre hacen frotis, ¿verdad? Pues van a encontrar eso. No se le van a decir al doctor, citometría hemática normal. A la revisión microscópica se observa, ojo, notable hipoliobulación de neutrófilos segmentados. Es decir, no están lobulados como normalmente están, doctor. Y le explican a qué se refieren. Que hay núcleos bilobulados simétricos y núcleos en banda. Además de que esos pacientes tienen una hipercondensación de la cromatina. A lo mejor ni me entiende, pero no me va a entender. Pero si usted le pone morfología sugerente de anomalía de Pelger-Huet, la cosa es diferente. Se sugiere realizar estudio familiar. Apúntele, Pelger se hereda de manera autosómica dominante. Pelger se hereda de manera autosómica dominante. Esto quiere decir que si yo lo tengo, mi papá o mi mamá la tienen. Si no la tienen, algo pasó. Algo pasó. Entonces, donde hay un Pelger, siempre hay otro. Cuando ustedes hagan su diferencial y en efecto encuentren neutrófilos que tengan la forma como de banda, a título muy personal, sugiero que no lo pongan en el apartado de bandas. Esas células no quisieron ser bandas, tuvieron un problema de lobulación. Y usted les reporta 30 o 40% de bandas, porque en efecto parecen bandas, pues a lo mejor el doctor piensa que a lo mejor tiene una apendicitis o lo que usted quiera, y a lo mejor le mete cuchillo, y pues no le hace falta. Entonces, sugiero que los metan en los neutrófilos segmentados por la leyenda de reporte que ya les mencioné. Siguiente enfermedad, Chidia-Higashi. Chidia-Higashi es una de las broncas, híjole, que cuando uno piensa que lo peor que le puede pasar a un paciente puede ser algo neoplásico, aquí uno dice, no manches, no sabía lo que decía, no sabía lo que decía. ¿Por qué? Porque esos pacientes suelen tener algo muy grave como infecciones. Chidia-Higashi fue descrito por el doctor cubano César Beggs. De ahí viene el nombre de Beggs, en 1943. Y estos pacientes tienen neutrófilos con gránulos gigantes. Ese es el marcador por excelencia del Chidia-Higashi. Neutrófilos con gránulos gigantes. Decíamos que los neutrófilos se llaman neutrófilos porque tienen gránulos neutros.
son grises, que a lo mejor no son muy resaltados cuando hacen sus frotes. Pues claro, porque están inmersos, disueltos en los gránulos secundarios y casi no se ven, pero cuando se juntan, pues ya se ven, ¿no? Y pasa con cualquier cosa, ¿no? Si dicen, es que hay una enfermedad que es bien rara, Cheria, por ejemplo, ¿no? Uno ya absorbe poquito, no, ni hay. O nunca he visto uno. Pero si se hiciera una reunión de pacientes con Chediac en México o en su país, en una de esas se juntan 100, 200, 300 pacientes, y entonces ya juntitos, no, pues sí hay, sí cierto, sí hay, claro, porque están repartidos en todo el territorio nacional, y separados no se ven, pero juntos ya llaman la atención. Entonces, estos pacientes que tienen Chediac Higashi, tienen un color característico de piel, es una piel hasta cierto punto blanca, el pelo es plateado y tienen mutaciones en el gen que se llama CH1 o CHS1, que tiene que ver con las fusiones y fisiones de los lisosomas. Esos pacientes no pueden fisionar sus gránulos, por lo tanto, los gránulos van creciendo. Y esos gránulos crecidos ya no se pueden movilizar a través de los microtúbulos que tiene la célula. Para que ustedes se den una idea de cómo está el rollo, imagínense en un ábaco. Un ábaco que tiene, que lo ocupábamos en la primaria seguramente para hacer cuentas, ¿no? Es un aditamento que tiene unos tubitos que son de metal y tienen bolitas. Y uno cuando era niño pues jugaba a mover las bolitas de un lado para otro y hacíamos figuras porque poníamos 5 de un lado, 5 para el otro, 6 para un lado, 4 para otro y así, ¿no? Pero lo que quiero ejemplificar con este ejemplo es que esos granulitos, esas bolitas son chiquitas y las puedo mover sin bronca a través de ese riel. Pero, ¿qué pasaría si esas bolitas empezaran a ser grandes? Entonces, al ser más grandes, pueden chocar con los rieles que están a sus extremos y ahora cuando yo quiera mover la bolita más grande, ya no puedo. ¿Esto que va a traer como consecuencia? Que cuando un neutrófilo fagocite, no va a poder eliminar el patógeno. Por lo tanto, no va a poder eliminar bacterias, hongos, biógenos para grupo. Que pues hay broncas, ¿no? Sí. Incluso los linfocitos, este es un linfocito citotóxico. Pero los linfocitos citotóxicos tienen gránulos finitos, ¿no? Sí, pero estos tienen gránulos gigantes. Y al ser un linfocito citotóxico, ojo, que no sirve, entonces un virus lo va a poner mal. ¿No? Aquí están. Estos son los gránulos gigantes de los neutrófilos. Chévere. Miren que está un poquito más. Aquí está otro citotóxico. Gránulos gigantes. Miren este eosinófilo. También tiene gránulos gigantes. Entonces, haciendo un resumen, a este paciente lo agarra un virus, lo pone mal. Una bacteria, lo pone mal. Un hongo, lo pone mal. Un gusano, lo pone mal. Entonces, no sé si van entendiendo la severidad del asunto. Entonces, estos pacientitos, pues salen a la buena de Dios. Porque un virus, un hongo, una bacteria lo pone mal. Entonces, para que no esté en contacto con este tipo de microorganismos, o lo que todos los días conocemos y convivimos, sería meterlo en una burbuja, aislarlo totalmente del mundo.
¿Por qué? Porque se va a infectar recurrentemente, que obviamente lo van a sacar con antibióticos. Pero ¿qué tanto tardan en sacarlo cuando ya se volvió a infectar? Entonces son casos bastante importantes. Ojo. Y ya son cosas hereditarias. Seleccioné los casos que creí más pertinentes de mencionarles en cuanto a las alteraciones hereditarias. Otro caso, clínica. Siempre, mis amigos, válganse mucho de la clínica. Femenino de 4 años con historia de infecciones recurrentes por cándida. Si te mira la biome, es normal. Y muchas de las cosas que posiblemente no me pongo a pensar es que los neutrófilos se ven bien, pero no funcionan bien. Ahí la cosa cambia, porque estoy acostumbrado a contar células, estoy acostumbrado a ver células, y morfológicamente se ven bien. Pero yo creo que si hiciéramos un análisis, a lo mejor diría, no, la verdad no había puesto a pensar que a lo mejor las células ya no sirven, no funcionan, algo tienen. Oiga, pero morfológicamente se ven bien. Sí, se ven bien, pero no funcionan bien. Y entonces, apúntele, todo paciente que tenga infecciones repetidas por cándida, todo paciente que tenga infecciones repetidas por cándida, háganle tinción de mieloperoxidasa como lo estamos viendo en esta fotografía. La tinción tendría que ver así. Nótese que está completamente pintado de una tonalidad azul, pero casi no tiene color intenso. Esto se llama deficiencia de mieloperoxidasa. Tendría que estar intensamente teñido de azul, y sin embargo no está azul intensamente. Por lo tanto, hablamos de que este paciente tiene una deficiencia de mieloperoxidasa, y a cualquier equipo del mundo se le va a ir este tipo de pacientes. Ahora, que si ustedes tienen la fortuna de tener un equipo de la marca Siemens, modelo Advia 2120 o Advia 120, están del otro lado, porque esos equipos tienen la mejor tecnología para las biometrías. No quiere decir que los demás no sean buenos, al contrario, lo que más importa es químico. Pero esos equipos hacen la detección de mieloperoxidasa. Entonces, el equipo podría sugerirle que al paciente le falta la enzima y que sea la explicación del por qué tiene infecciones repetidas por este hongo. Entonces, mis queridos amigos, estos eran los temas que yo quería pues mencionarles en cuanto a la patología de serie blanca, que son los más importantes. Hay más. Aquí lo que nos falta es tiempo para poder platicarles de muchas cosas, ¿no? Se ve con más calmita en un diplomado, pero sin embargo creo yo que lo que hemos podido ver en estas 3 semanas que ya nos llevamos viendo, pues son cosas que un servidor seleccionó como temas que son importantes. Ya lo que se nos viene para el próximo módulo es hablar de leucemias. Entonces abordaremos también las leucemias más comunes. Hay leucemias mieloides, leucemias linfoides, leucemias crónicas, leucemias agudas, y lo vamos a abordar de una forma simple. ¿Cuál es la forma simple? Usted lo entiende. Lo entiende, lo aplica. No lo entiende, no hay manera humana de aplicarlo. Las leucemias son graves, depende cuál, depende a qué edad le dio la leucemia,
Depende de qué tiempo te tardes en hacer el diagnóstico. Depende si no te tiembla la manita para decirlo. Depende si le tienes miedo al doctor. Entonces, eso lo vamos a ver el próximo mes, mis queridos amigos. Entonces, no sé si tengan alguna preguntita, como lo hemos hecho desde los módulos pasados. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder ver si hay algunas preguntas en el chat. Y aquí ya tenemos una de Lilian. Dice, ¿se puede volver a repetir lo de la toma de muestra para la leishmania? Sí, se hace con una impronta que corresponde a de donde ya bueno, ustedes ya vieron las imágenes de las lesiones. Se pone un porta nuevo, obviamente, y se hace presión sobre la zona de la lesión. Y obviamente con esa presión, como es una lesión que en muchas ocasiones es supurante, se le va a pegar algo a la laminilla. Obviamente ya lo que se le pegó, se seca la laminilla y después se tiñe, esa es la impronta. Pero es directamente de la lesión. ¿Alguna otra preguntita, mis queridos amigos? Muchas gracias, Química Minosca. Muchas gracias, nombre. Pues por eso seguimos en este rollo de los cursos, de las pláticas, porque pues el aprecio y el cariño que me expresan, pues aquí no va a motivar para seguirle echando galleta. Ojalá y algún día no muy lejano ya la pandemia nos permita movilizarnos, porque estaré yo más que encantado poder verlos en persona, y pues, un curso presencial, créanme que se pone más chido todavía. Si esto les gustó, en vivo es otra cosa, créanme. Químico, buenas noches. Hola, dime. ¿Pudiera repetirme cuál es la coloración que se realiza para evidenciar la deficiencia de mieloperoxidasa? Tinción de mieloperoxidasa. Así se llama la tinción.
Es una, bueno, aquí en México lo que pasa es que a veces, aquí en México, pues ahora sí tengo la fortuna de poder conseguir el colorante ya preparado y listo para usarse de una forma de kit. La tinción es muy fácil. El kit contiene un fijador de la laminilla, el reactivo para la amiloperoxidasa, que por cierto es cancerígeno, entonces que lo manejan, guantes, ¿verdad? Y una contratinción con safranín. Entonces se coloca 1 minuto en la solución de fijación, se saca, se enjuaga, que se seque perfectamente y se pasa a la solución de tinción 1 minuto también, se saca, se enjuaga, que se seque perfectamente y después se mete 1 minuto a la contratinción, igual se saca, se enjuaga y se seca y está lista la tinción para poder ser analizada. Perfecto. Muchísimas gracias, químico. Fue un placer haber estado en estos cursos y realmente es bastante provechoso. Sería bueno, no sé si se pudiera darnos unos cursos también para realizar la observación microscópica de la parte medular. Sería interesante. Sí, claro, pues sería cuestión de que nos organicemos y a ver qué otra cosa se puede ir armando. Excelente. Fue un placer, químico. Hasta el próximo módulo. Si Dios quiere, muchísimas gracias, amigo. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna preguntita más, mis amigos?
Estimado químico, al parecer no tenemos ninguna pregunta más. ¿Qué te parece si ya lo cerramos nuestra jornada y en realidad el curso de estos 3 días? Esperemos que nuestros participantes hayan tenido una satisfactoria respuesta de ti y cada una de las preguntas que han emanado y realmente haya sido fructífero los 3 días de capacitación. Si tienes algún